Muy buenas y como siempre hasta ahora a las 4 de la tarde comenzamos con Todo es Geopolítica. Hoy, por supuesto, también con la mirada puesta en esa cumbre de los BRICS. En esta ocasión, en la jornada de hoy, ya hemos escuchado hablar a los líderes de los BRICS, hemos escuchado a Vladimir Putin, a Xi Jinping incluso, que en el día de ayer no lo llegamos a escuchar dentro de ese foro económico que se celebraba también en Sudáfrica como parte de esa cumbre de los BRICS. Hoy hemos escuchado a Vladimir Putin, hemos escuchado a Xi Jinping, hemos escuchado también a Narendra Modi, por ejemplo, a Lula da Silva, el presidente de Brasil, todos ellos con un mensaje claro y con un mensaje muy parecido. Unión entre los BRICS, expansión también de los BRICS para hacerlo como, bueno, un grupo de países más fuerte que también pueda amedrentar un poco el poder de Estados Unidos. Comenzamos, como siempre, Todo es Geopolítica. En este caso, en el día de hoy nos acompaña Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar quería pedirte una valoración, una opinión de lo que ha sido en el día de hoy la cumbre de los BRICS. Enseguida vamos a ir profundizando un poquito más en mensajes concretos de Putin, de Xi Jinping, por ejemplo, por ser de los líderes más importantes, ¿no?, de los que han hablado en el día de hoy. Pero antes de nada, una visión un poco más general de cómo has visto en el día de hoy esas comparecencias de los líderes de los BRICS. Me da la sensación de que están todos a una, ¿no?, el mismo mensaje, unión, cooperación, para poder bueno, pues crear un mundo más multipolar. Lo ha dicho Vladimir Putin también. ¿Qué te ha parecido? Bueno, era lo previsible en esta nueva fase de mirar hacia el sur global como una alternativa frente al predominio tradicional de las instituciones multilaterales de Washington y Estados Unidos y Europa. Y la tónica va por esa línea, intentar reforzar, digamos, las conversaciones que han ido manteniendo ellos a lo largo de estos años y, sobre todo, teniendo en cuenta la toma de conciencia de quiénes son, qué representan en el comercio mundial y qué representan demográficamente. Por lo tanto, están dando ya esos pasos a constituirse como una alternativa real. Sin embargo, les falta un elemento clave, que es la ausencia de una institucionalidad o una organización estructurada con instituciones que sean capaces de desarrollar este proyecto. Por lo tanto, pues bueno, todavía queda mucho trabajo por delante, pero las bases, el consenso político entre los jefes de Estado, miembros fundadores, pues parece que está ahí, pero todavía queda mucho que hacer y mucho que decir si realmente quieren transformarse en una alternativa, aunque Modi ha dicho y Lula también han insistido en que no quieren ir contra lo ya establecido, sino ser una alternativa diferente. Entonces, quieren, digamos, bajar el tono de confrontación, por lo menos el presidente indio y el presidente brasileño, que claramente destacan frente a las posiciones chinas o especialmente la rusa. Le voy a pedir a los compañeros a ver si pueden recuperar un fragmento de Xi Jinping hablando hoy sobre la expansión de los BRICS. Y vamos a ver, en cuanto me avisen, ya le damos paso para que lo podamos escuchar todos. Pero antes de eso, Emiliano, también quería preguntarte por el otro gran tema, ¿no?, que es la expansión de los BRICS. Se ha tratado un poco de puntillas por parte de algunos líderes que han hablado en el día de hoy, siempre hablando de que hay que expandirse, pero tampoco concretan en cuántos miembros nuevos tiene que tener el grupo de los BRICS, si se van a introducir o se va a aprobar su membresía en la cumbre que se celebra estos días, si aquí se va a intentar establecer algún tipo de criterio. Entiendo que todavía hay muchas dudas sobre esto. Sí, y es lógico, porque, entre otras cosas, para saber si se admite o no a este club a nuevos miembros, tendrían que tener muy claras las reglas, los criterios de admisión, y esos no existen de momento, o al menos no están escritos. Por lo tanto, el primer paso que tendrían que dar los 5 miembros es ponerse de acuerdo unánimemente en qué criterios van a ser los que utilicen para valorar la candidatura de determinados estados. Porque pues no sé si es por peso económico, si por independencia respecto a las políticas del norte, por cuestiones de productores de petróleo, que entre otros, como bien sabes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, pues están ahí a la cola y por lo tanto puede ser otro criterio, o temas más bien geoestratégicos donde realmente se puedan cooperar a nivel internacional. Entonces, queda todavía un largo camino y, en concreto, dudo mucho que se pongan de acuerdo sobre los criterios que se debe exigir a esos candidatos para ser admitidos en el nuevo club de los BRICS. Me parece que ya tenemos ese fragmento de Xi Jinping hablando de la expansión de los BRICS. Para poder analizarlo mejor, vamos a escucharlo directamente de las palabras que había pronunciado el presidente chino.
Me parece que no lo tenemos. Bueno, pues enseguida vamos a intentar recuperarlo y así podemos escucharlo todos, también los espectadores, y analizarlo un poquito mejor. Quería empezar así, analizando un poco más en detalle las declaraciones que han hecho los distintos líderes, pero voy a empezar entonces con Vladimir Putin. Hoy el mensaje ha sido bastante contundente respecto a Occidente y la guerra, porque en ese discurso que ya he pronunciado ha colado también tema de la guerra, diciendo que es Occidente el culpable de la guerra que hay en Ucrania. Entiendo también, no de algo reciente, sino de algo ocurrido en los últimos años, y dice que quieren acabar la guerra desde Rusia. ¿Qué te parece? Bueno, desde el minuto 1 de la operación especial, él venía justificando que Occidente la había forzado a llevar a cabo esta operación especial, puesto que la ampliación de la Unión Europea por un lado y la ampliación de la OTAN por otro hacia sus fronteras, pues era una amenaza securitaria. Por lo tanto, se vio forzado por razones de seguridad nacional a llevar a cabo esta operación para tratar de contener la expansión de la OTAN y, en su caso, también de la Unión Europea, aunque luego el efecto le ha salido totalmente a la contraria, porque lo único que ha hecho ha sido reforzar. Entonces, nada nuevo bajo el sol desde el punto de vista de las justificaciones del presidente Putin. Y bueno, lo importante es que esos actores que están ahí reunidos hoy pues tienen al menos una cierta influencia para tratar de buscar esa famosa mesa de diálogo en la que puedan sentarse Rusia y Ucrania, o por separado, para tratar de poner fin a esta guerra que, como estamos viendo, pues se va a ir prolongando en el tiempo y puede convertirse en una guerra permanente si no hay una solución no impuesta, pero sí acordada entre ambas partes. Curioso, porque hoy Putin ha dicho que quería una resolución justa, que agradecía el apoyo de los países de los BRICS por precisamente esto mismo, el hecho de que haya una resolución justa. También desde Sudáfrica, desde China, se ha pedido precisamente en ese marco también de esta cumbre que haya una solución política al conflicto. Estos días también, con otros invitados aquí en Todos Geopolítica, también hemos estado hablando de este tema precisamente, del hecho de cuándo va a llegar esa ansiada negociación que todavía no se ha dado. ¿Podría ser en este otoño o este invierno? Bueno, yo creo que todos, tanto los países como todos los ciudadanos, por los efectos económicos y que nos produce a todos, estamos deseosos de que esa mesa se produzca antes de otoño o antes de diciembre. Pero eso va a depender un poco de cómo se vayan desarrollando las contraofensivas, cuál es la posición que vayan ganando las fuerzas ucranianas, cuál es el impacto que va a tener cuando los pilotos ucranios puedan pilotar en los F-16, cómo es la situación actual con los bombardeos al grano ucranio saliendo por el Danubio y también saliendo por las aguas jurisdiccionales de Rumanía y Bulgaria. Es decir, hay toda una serie de variables que de momento no permiten vislumbrar en qué momento preciso se puede producir esa situación. También quisiera destacar que precisamente ayer en el discurso del presidente sudafricano Ramaphosa, una de las cuestiones que dejaron claro es el respeto al derecho internacional, y una de las reglas básicas del derecho internacional es el principio del respeto de la soberanía territorial. No sé si eso era un mensaje dirigido a uno de los socios como es Rusia, o bien simplemente era una declaración general sin ningún ánimo de establecer unas bases desde el respeto a la soberanía territorial de los estados. Uh-huh. Pasando de Putin a Xi Jinping, porque ha sido el otro gran líder, ¿no?, que también ha hablado en el día de hoy, me dicen los compañeros que ya tenemos esas declaraciones. Vamos a intentar ahora sí escucharlas y luego también comentamos otras palabras que ha pronunciado hoy Xi Jinping, que no las tenemos en fragmento, pero yo las cuento luego. Vamos a escuchar ahora al presidente chino. Tenemos que aprovechar el formato de BRICS más y la expansión de los BRICS para que más países se conviertan en miembros de nuestra familia. Eso nos dará más fuerza, más sabiduría y hará nuestro sistema de gestión más justo y más igualitario. Bueno, pues aquí hemos escuchado a Xi Jinping diciendo que un grupo de los BRICS con más integrantes les va a dar más fuerza y más sabiduría. ¿Estás de acuerdo, Emiliano? Fuerza seguro, sabiduría ya la tienen. Entonces, la fuerza viene por el lado que China estaría muy interesada en que se sumasen a este club, pues Arabia Saudí e Irán, dos países con los que últimamente ha tenido una relación muy estrecha y ha hecho de mediador incluso, de tal manera que seguiría teniendo asegurado el suministro energético. Probablemente también, habida cuenta del número de inversiones que ha realizado los últimos años en Argentina y especialmente en Vaca Muerta, que está en el sur del país, donde hay grandes
pozos de petróleo, pues también estaría interesado en la entrada de Argentina. Y ya no quiero contar los temas de una eventual entrada de Nigeria, porque entonces estaríamos en una especie de concertación de principales productores de petróleo y adicionalmente si se amplía hacia África, que es una de las estrategias que lleva encima de la mesa el Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, de intentar ampliar, hacer un acuerdo de libre comercio en África. La presencia de China en África es importantísima ya en inversiones y en construcción de infraestructuras y especialmente lo que le puede interesar a China. Yo creo que China lo que está pensando es si ampliamos, tendré no solamente energía de países que están dentro del club, sino todo el tema de productos minerales raros, oro, vanadio, cobalto, coltán, etcétera, cobre, etcétera, etcétera, de tal manera que garantiza su crecimiento de su industria tecnológica actual y luego estratégicamente también les puede interesar desde el punto de vista de productores agropecuarios, con lo cual pues teniendo parte de países latinoamericanos, especialmente Argentina, Uruguay y Paraguay, pues ya tendría todo el suministro de soya, carne, cereales, etcétera, etcétera. Y también incluso se puede plantear la oportunidad de incluir a México poniendo justo en el sur de Estados Unidos a un miembro de los BRIC. Es decir, que estratégicamente o geopolíticamente o geoestratégicamente a China le interesa mucho la entrada de otros estados ubicados en esta ruta, franja de la ruta que ellos tienen, sobre todo para garantizar el fortalecimiento de las relaciones y sobre todo el suministro de materias primas. ¿Crees, Emiliano, que va a ser en esta cumbre cuando se dé a conocer el número y los nombres de quiénes pueden ser los nuevos integrantes de los BRICS? Porque de momento sí, se habla de ello, pero no se concreta nada. Claro, yo creo que lo fundamental es que en esta cumbre, en todo caso, salga por lo menos los criterios que van a tener en cuenta los miembros, porque tienen que aprobarlos todos por unanimidad, es decir, no pueden votar 4 a favor y 1 en contra, tiene que ser unánimemente. Eso más o menos el funcionamiento de este foro político funciona así, por consenso o por unanimidad. Entonces, ese es el primer paso que tendrán que dar. No sé si lo lograrán porque no hay una uniformidad. Está claro que China tiene unos intereses específicos, en este caso más apoyada por Rusia, pero también India tiene clarísimo que no quiere que el paraguas de los BRICS sea otro elemento u otra organización donde China sea la dominante desde el punto de vista del relacionamiento con otros socios. Por lo tanto, veo difícil que India y Brasil se plieguen a las consideraciones del gobierno chino para tratar de, por lo menos, fijar esos criterios y determinar qué países son los que van a entrar. Pero si quieren realmente ser esa alternativa, pues tendrán que trabajar rápido porque no se pueden detener, lógicamente. Decías antes, Emiliano, también que ha sido Lula da Silva, también Modi desde India, quienes han intentado un poco no dar por hecho, no dar la imagen también de que los BRICS quieren ser un desafío para Estados Unidos o para Occidente. Pero sí que es verdad que hay otros que sí que trasladan mensajes que dan un poco más esa sensación, ¿no? Por ejemplo, Xi Jinping, que hoy, aunque no ha citado directamente a Estados Unidos, ha dicho no puede dictaminar o no puede dictar las normas el más fuerte o el que tiene la voz más alta. Claro, yo ahí doy por hecho que es Estados Unidos, evidentemente, y sobre todo con la rivalidad que hay entre China y este país, ¿no? Estados Unidos. Pero, ¿qué te parece este mensaje de Xi Jinping? Porque los chinos suelen ser bastante prudentes en sus mensajes y parece que en este sentido también lo es Xi Jinping. Sí, son todo mensajes muy sutiles en la propia cultura china de mandarlos así subliminalmente, pero todo el mundo tiene en la cabeza a quién se está refiriendo y, lógicamente, a China lo que le interesa es tratar de construir esa alternativa, ya no solamente en temas de sanciones económicas y buscar esa alianza en el sur global con estos países para eludirles, bueno, en parte lo que ha hecho también Rusia, que ha ido eludiendo casi todas las sanciones, sino fundamentalmente también crear una alternativa para que todo el sistema económico internacional y especialmente el sistema financiero internacional no esté bajo la tutela o bajo los criterios de Estados Unidos y de las organizaciones multilaterales. Entonces, yo creo que ya ha dado pasos muy importantes. No hay que olvidar que ya está el Banco Asiático de Infraestructuras e Inversiones con sede en Beijing, en Shanghái, perdón. Está también el nuevo Banco de Desarrollo que dependería directamente de los BRICS y además la presidenta va a ser Dilma
Rousseff, la antigua presidenta de la República Federativa del Brasil. Entonces, ahí están dando los pasos, digamos, por lo menos de generar las ideas y el plan hacia futuro. Ya tiene 2 entidades financieras con un peso importante, porque la capitalización de la primera está en torno a los 50.000 y el objetivo es llegar a los 100.000 millones, y de la segunda, que pertenecen ya 106 miembros en el Banco Asiático de Infraestructuras e Inversiones, o de Inversiones e Infraestructuras, también son 100.000 millones. Es decir, que China va construyendo poco a poco unas alternativas a todo el sistema del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para tratar de que cuando se tensen las relaciones por los diferentes motivos que conocen la audiencia, pues tener una alternativa, un sistema alternativo en el que seguir funcionando. Y no me extrañaría mucho, aunque eso es más difícil, que habida cuenta del daño que se está haciendo al sistema financiero ruso y al propio rublo, pues traten de crear un SWIFT propio en un intento de evitar que sean bloqueados en el sistema bancario internacional, como está ocurriendo con Rusia. Es decir, las bases están, la voluntad está, el dinero lo está poniendo principalmente China, aunque en el nuevo Banco de Desarrollo todos acordaron poner 5.000 millones para ese inicio de capitalización hasta que lleguen a los 100.000 millones, pero ahí están dando los pasos. Es un claro mensaje para que Estados Unidos y Europa lo tengan en cuenta, y sobre todo también algo interesante que también ha dicho el presidente Lula, la necesidad o se reforma el sistema tradicional desde la ONU hasta los bancos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o si no, pues se verán forzados a crear el suyo propio en un intento de evitar ese predominio norteamericano. Pues Emiliano, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero volvemos enseguida porque todavía quedan muchísimos temas de los que hablar y también unas declaraciones un poquito polémicas de Josep Borrell. Va a ser enseguida, nos vemos a la vuelta. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Hemos ya, bueno, pues analizado en detalle todo lo que ha ocurrido en el día de hoy en la cumbre de los BRICS. Básicamente mensajes de unión entre los distintos líderes de los países que actualmente forman ese grupo de los BRICS. Veremos cuáles son los países que finalmente acaban introduciéndose en el grupo. De momento no hay ninguna concreción sobre ese tema, pero vamos a saltar con otro tema. Todavía tenemos ahí a Emiliano y, bueno, Emiliano, te quería preguntar también por lo que está ocurriendo estos días en Moscú. Es el 6º día ya consecutivo donde vemos ataques con drones en Moscú, ataques que, bueno, desde Rusia dicen que son de origen ucraniano. Claro, esto me parece algo reseñable por el hecho de que al final parece que la guerra se está moviendo de estar exclusivamente en territorio ucraniano a estarlo también en territorio ruso, y tampoco me da la sensación de que veamos muchas represalias por parte de Rusia. Bueno, yo creo que esto forma parte de una estrategia del presidente Zelensky de llevar la guerra un poco también a la ciudadanía rusa, porque no solamente es Moscú, también son otras ciudades del país, incluso algunas bastante lejanas, 600 kilómetros de Moscú, de Ucrania, como fue el aeropuerto. Es decir, hay que tener en cuenta que el año que viene, en marzo, si no pasa nada, se supone que el presidente Putin se presenta a elecciones. Por lo tanto, puede ser que una manera de tratar de reforzar un poco a la pequeña o invisible oposición rusa sea tratar de extender la guerra a las ciudades para que los ciudadanos sientan que la guerra les afecta, no solamente en el plano económico, con limitaciones de salida de capitales, etcétera, etcétera, sino que también desde el punto de vista de su seguridad personal, en un intento de castigar la figura o la imagen de Putin y tratar en la medida de lo posible que el año que viene, si esas elecciones se celebran en condiciones normales y de manera transparente y limpia, pues pudiera haber algún grupo o algún partido alternativo a Putin que digamos, finalizase con el imperio, porque realmente esto ya se puede hablar del emperador, habida cuenta de todo lo que lleva gobernando. Claro, curiosas también hoy declaraciones de Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, porque desde Occidente, desde Europa, desde Estados Unidos, siempre se insiste en que todo lo que se manda a Ucrania es para su defensa, para su uso, su utilización dentro del territorio ucraniano. Pero claro, ahora estamos viendo cómo Ucrania, que yo no sé muy bien cuál puede ser el origen de estos drones, ahí no me meto, pero simplemente lo que quiero analizar contigo también es las declaraciones de Borrell, que básicamente parece que está defendiendo un poco que ahora Ucrania pueda estar atacando territorio ruso. Dice, hoy es novedad que ha caído un dron aquí o allá en Rusia, pero todos los días caen decenas de ellos en Ucrania. Y dice, Ucrania simplemente está golpeando al lugar desde donde la atacan. A mí eso me suena un poco a justificación. Bueno, puede ser justificación o también un poco un tono de cierta ironía cuando Rusia se queja del uso de drones por parte de los ucranios, tanto en el mar como a nivel aéreo. Es decir, en el fondo los drones son de fabricación ucrania. De hecho, pues puede haber desde drones de mucho mayor desarrollo que pueden llevar más pesos y más explosivos a drones que cualquiera puede comprar en una tienda, redactarlos como se ha estado haciendo sobre todo al principio de la guerra. Y eso ha habido un desarrollo industrial por parte de ingenieros ucranios que han ido desarrollando sus propios drones. Por lo tanto, ahí no estarían incumpliendo ninguna limitación que le haya puesto Occidente, como ocurría con los tanques Panther, con la entrega de los F-16, que supuestamente tampoco pueden sobrevolar vuelo ruso, espacio aéreo ruso. Entonces, en el fondo, lo que está destacando, yo creo, Borrell es los rusos tienen que ser conscientes que están utilizando los ucranios el derecho a la legítima defensa y que esa legítima defensa, ahora ya con esa tecnología propiamente ucrania, cruza las fronteras y produce daños en territorio ruso. De nuevo en esa estrategia de tratar de extender la guerra para que la sociedad rusa lo perciba. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación en Rusia están totalmente cercenados y los únicos que tenían algo de cierta libertad están actuando desde el exterior, especialmente desde Finlandia. Por lo tanto, la población rusa no es que esté muy informada de los desarrollos, solamente lo que ofrecen los canales oficiales. Entonces, esto es una manera de percibir que efectivamente están sufriendo daños, no solamente bajas militares, sino también daños materiales y daños económicos, y de esa manera tratar un poco de bajar la figura de Putin en ese objetivo de marzo del 2024, donde supuestamente habrá esas elecciones, algo que invoque razones de ley marcial, seguridad nacional, y aquí no hay elecciones.
Entiendo, Emiliano, que es un poco utópico pensar que Ucrania pudiera atacar Rusia o, bueno, realizar ataques de mayor calado que los que está haciendo ahora con drones. Porque, claro, si no puede utilizar armamento que le mande Occidente, no puede utilizar esos tanques, no puede utilizar, por ejemplo, los F-16, que ahora van a empezar a mandarles a algunos países, solo se podría limitar a hacer ataques con drones, que eso no sé hasta qué punto realmente puede causar, no sé, una reacción muy férrea de Rusia. Yo creo que el objetivo número uno del ejército ucranio es recuperar el mayor número posible de kilómetros cuadrados del territorio ocupado por Rusia, porque esa va a ser, digamos, la base negociadora de una eventual mesa en el futuro. Entonces, de hecho, ya de por sí esos 1.000 kilómetros de frente es demasiado extenso para las actuales capacidades del ejército ucranio y, por lo tanto, de hecho, incluso expertos militares en Estados Unidos le están diciendo que trate de centrar sus ataques en Mariupol para tratar de cortar el suministro a las tropas rusas de la zona de Crimea. Entonces, no creo que le interese extender o hacer ataques en territorio ruso, sea con artillería propia, sea con unidades propias, a pesar de que haga ciertas infiltraciones, porque el último bombardeo a la base aérea donde fue afectado uno de los Tu-S-23, de los hipersónicos, en el fondo se duda que sea de drones enviados desde Ucrania. Entonces, se supone que hay unidades infiltradas en territorio ruso que están operando desde ahí, porque la capacidad de vuelo de esos drones alcanza 643 kilómetros, es harto difícil. Entonces sí que puede haber infiltraciones, pero no creo que se desperdiguen un poco ampliando el frente, que ya es bastante importante concentrarse en él para tratar de recuperar el máximo territorio posible antes de una eventual negociación. Claro, hoy otra de las noticias del día iba un poco en esta línea y mi pregunta es un poco hasta dónde o cuál es la línea roja que no debe sobrepasar Ucrania en esto de los ataques con drones dentro de territorio ruso. Porque hoy lo que hemos conocido es que han muerto 3 personas en un ataque, dicen, ucraniano en la región rusa de Belgorod. Claro, cuando ya hay fallecimiento de personas y no es solo ataque a infraestructuras, sino que estamos hablando de la muerte de 3 personas, entiendo que esta puede ser una línea roja. Creo que Rusia no se ha pronunciado de momento sobre este tema. Bueno, ese debate ya hubo cuando el famoso camión bomba en el puente de Crimea, que también fallecieron 5 personas. Entonces, ahí, digamos, son los habituales daños colaterales que, sin justificarlos, pues, y sin tratar de hacer, no, usted mata más, los rusos matan más con sus bombardeos que los ucranios, digamos que son operaciones que evidentemente la precisión quirúrgica nunca existe al 100% y desafortunadamente pues han fallecido ciudadanos que nada tienen que ver con este conflicto por ambos lados. Entonces, no creo que ese sea una de las preocupaciones mayores ni por parte ucraniana ni por parte de los rusos tampoco, porque evidentemente de momento el que tiene una orden internacional de captura para ser juzgado por crímenes de guerra es Putin, ahí que no haya podido ir a la reunión de los BRICS, y de momento no se ha acusado al presidente Zelensky de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Antes de hacer una pausa, también dejando a un lado todo lo que tiene que ver con el frente, las tácticas de guerra que están realizando uno y otro bando, me interesa también comentar contigo un poco la estrategia que están llevando en términos económicos Rusia y Occidente, porque hoy lo que leía en Financial Times es que Rusia le ha ofrecido una especie de trueque a Occidente. Yo te doy los activos occidentales congelados en Rusia, tú me das los activos rusos congelados en vuestros países. Claro, ¿qué te parece este trueque que parece que se estaría gestando desde Rusia? No sé si Occidente realmente querría aceptarlo. Yo creo que no. Yo creo que Occidente no va a aceptar ningún tipo de trueque, por llamarlo así, o chantaje, más bien. Es decir, realmente una de las cuestiones que se está viendo en los últimos meses, al principio de las sanciones económicas, el impacto era poco, pero ahora realmente sí que se está notando el impacto económico de las sanciones, de la expulsión de los bancos rusos del sistema internacional financiero. Tienen un problema de sostenimiento presupuestario que ahora ya no lo llenan solamente con los ingresos que obtenían de la venta de energía, especialmente de petróleo y gas, sobre todo al haber perdido a uno de los clientes preferenciales, que era Alemania y Europa del Este, por el Gazprom. Entonces, realmente ahora se está sintiendo aún más el efecto de las sanciones económicas y, por lo tanto, dudo mucho que Europa o Occidente haga este trueque
pues sobre todo porque el número de reservas que tiene Occidente de Rusia, pues seguramente, aunque no sé si está cuantificado, debe ser el doble o el triple que el que tienen los rusos. Recordemos que en el momento que se produjo la invasión empezaron a salir todas las empresas, o prácticamente todas las empresas europeas y norteamericanas, y prácticamente también todos los depósitos o inversores que estaban con inversiones en territorio ruso. Entonces, no creo que se vaya a producir. Luego está el tema del rublo, ¿no? Porque últimamente también la divisa rusa está cayendo con fuerza frente al dólar, y ahora también parece que Putin está intentando otra vez hablar con el gobierno, con el Banco Central, para que pongan medidas para evitar la huida de capitales. Esto me suena a lo que pasó al principio de cuando comenzó la guerra, me pasó algo parecido. Luego se llevaron a cabo medidas que fueron efectivas, porque el rublo otra vez volvió a subir. No sé si ahora podríamos estar en una situación similar, donde consiga Rusia, Vladimir Putin, parar un poco esa situación del rublo, porque claro, también podría desencadenar una inflación importante dentro del país de Rusia. Sí, bueno, o sea, está claro que como todo el Banco Central ruso, el Ministerio de Economía, pues está en manos del gobierno, pues van a tratar de adoptar las medidas fiscales, bancarias necesarias para tratar de que no se siga produciendo esta devaluación, pero tienen un problema también de inflación importante. Entonces, puede ser que logren al menos relativizar la caída, pero si todas las sanciones siguen como están funcionando, aunque no de forma muy efectiva, pues seguiremos viendo cierta caída del rublo, e incluso desde el punto de vista de estrategia no militar, sino estrategia económica para debilitar. Está claro que Occidente busca debilitar la economía por todos los medios posibles, tratando de hacer el mayor daño y de esta manera pues desestabilizar económicamente a Rusia y sobre todo a la oligarquía rusa, porque recordemos que a pesar de todo lo que ha llovido, una gran parte de la oligarquía que se había enriquecido con Putin sigue apoyando, no sé si de forma voluntaria o de involuntaria, porque recordemos que hace tiempo que nadie se cae por la ventana, pero digamos que es una manera de tratar de presionar más al gobierno Putin en el ámbito de la política monetaria. Pues Emiliano, tenemos que hacer una pausa, un momentito, y enseguida volvemos, porque además también quería tratar contigo tema India, ese alunizaje con éxito después del fiasco de Rusia, y también hablaremos de Donald Trump. Va a ser enseguida, no se vayan. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Bueno, pues ya estamos de vuelta, todos geopolítica, hablando hoy de la cumbre de los BRICS, de lo nuevo en todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevos trueques entre Occidente y Rusia. Y en medio de todo esto nos fijamos en algo que nos pilla bastante lejos, la Luna. ¿Por qué? Bueno, pues por esa carrera espacial que sigue todavía a día de hoy, después de que hace unos días Rusia no realizara con éxito ese alunizaje en la cara oculta de la Luna. Hoy tenemos una noticia positiva, y es que India ha conseguido hacerlo en el Polo Sur, que al final es una de las zonas malditas, por decirlo de alguna manera, de la Luna. Emiliano, ¿qué te parece que India lo haya conseguido? Es el cuarto país en el mundo que consigue alunizar. ¿En qué posición le pone? Porque es verdad que India, ahora se habla mucho de que, bueno, por población ya ha superado a China, que podría incluso superar a China también, pero en términos económicos.
Esto le pone también, entiendo, en una posición muy importante a nivel, como digo, espacial. Sí, sin lugar a dudas es un gran éxito para India, para el gobierno de Modi, que recordemos que es nacionalista indio. Entonces, para ellos ser el cuarto país que logra poner una nave espacial en la Luna, pues es algo único, histórico y que realmente destaca su papel ya de como otra de las potencias que lo ha hecho de una forma más sutil o, digamos, con menos enfrentamientos con ambos bandos, ¿no? Y siempre buscando ese equilibrio entre, por una parte, visito a Estados Unidos, buscando una alianza específica, por otro lado, mantengo con China un cierto relacionamiento, a pesar de ciertas tensiones territoriales que permanecen entre China e India. Entonces, para ellos es absolutamente histórico. Y luego, el aspecto estratégico de haber puesto esa nave ahí, comprobar fehacientemente que existe la posibilidad de que haya agua en el Polo Sur y si hay agua abre la vía ya a todo un proceso de posibilidad de en X años tratar de crear desde la Estación Espacial Internacional, que ahora tampoco vive sus mejores días por la división que hay, pues tratar de buscar una cierta presencia en la Luna, no solamente por el agua, sino fundamentalmente buscando también el aspecto económico de encontrar minerales que puedan tener un uso específico en el desarrollo tecnológico de los productos y de la economía de terráquea, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es un gran logro y estoy seguro que Modi, con sus homólogos, estará levitando prácticamente, sobre todo porque ahí está Rusia, ahí está China y, por lo tanto, pues es el tercer país dentro de esos BRICS que ha tenido presencia en la Luna. Efectivamente, bueno, esta mañana lo hemos escuchado, pero creo que ha sido justo antes de conocer la noticia de ese alunizaje exitoso. Así que vamos a ver si mañana vuelve a hablar el primer ministro indio y a ver si hace algún comentario sobre el tema. Vamos a saludar ahora a José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos. José Antonio, muy buenas tardes a ti también. Uy, no te escuchamos. No sé si estás muteado. Buenas tardes. ¿Estás silenciado? Ahora sí. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Quiero cambiar de tema radicalmente. Hablar de Estados Unidos, de Donald Trump, porque, bueno, esta noche hay algo importante en términos de la carrera presidencial también ahí en Estados Unidos. Debate republicano, va a haber, si no recuerdo mal, hasta 7 o 8 candidatos, me parece que hay, en ese debate republicano, pero no va a estar Donald Trump. Antes de hablar de la ausencia de Trump, quería un poco hablar con los dos. Bueno, pues, ¿qué se espera de ese debate republicano? Está ahí Ron DeSantis, hay otros 7 candidatos más, pero no sé si lo tienen bastante claro los estadounidenses. José Antonio, empiezo contigo. Sí, es difícil saber qué va a ocurrir en ese debate de hoy, ¿no? Digamos que el protagonista, no tengo la menor duda, va a ser precisamente quien va a estar ausente, que va a ser Donald Trump, que es el claro favorito por parte de los demócratas, ¿no? Perdón, de los republicanos para optar, para ganar esta carrera de primarias que precisamente se inicia en el debate de esta noche, creo que es, si mal no recuerdo, en Milwaukee, ¿no? Entonces, yo estoy expectante por ver lo que va a ocurrir en cuanto a los candidatos y cuál va a ser la postura que van a adoptar. Porque se encuentra en una encrucijada seria, ¿no? Sobre todo por el momento en el que acontece este debate, 24 horas antes de que el propio expresidente Donald Trump se entregue a las autoridades de Georgia en ese acuerdo que ha llegado sus abogados con la Fiscalía de Georgia para que pague una fianza de 200.000 euros para no entrar en prisión, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que va a ser complicado? Desde mi punto de vista está claro que Donald Trump, la estimación de voto en estos momentos de Donald Trump supera a todos los candidatos que se van a reunir en este primer debate esta noche por amplio margen. Hay algunos candidatos que se presentan con menos de un 1% de aceptación en este pistoletazo de salida, ¿no? Y algunas como Nikki Haley que parecían que podían tener alguna posibilidad, están en torno al 3-4%. Entonces, yo realmente el único candidato que veo con alguna posibilidad cierta, me imagino que tendremos oportunidad de hablar de ello más adelante, es a Ron DeSantis, ¿no? Pero lo cierto es que
la estrategia que han seguido todos ellos de no querer enfrentarse al presidente Trump, cuando digo enfrentarse, estoy refiriéndome concretamente a tener una... al menos a no ser beligerantes, ¿no?, con los casos que estaban surgiendo y con las distintas imputaciones, sino, bueno, diría que ni tan siquiera resultaban tibios en sus declaraciones, sino que apoyaban las palabras de Trump. Lo que está claro es que eso no está dando resultado, al menos a Ron DeSantis no le está dando ningún resultado. Entonces, en algún momento, no sé si esta noche, tal vez esta noche sea el momento más complicado, pero en algún momento, si Ron DeSantis quiere realmente optar a la nominación del Partido Republicano, tendrá que mostrarse más beligerante con Donald Trump, tendrá que poner sobre la mesa algunos de los aspectos importantes y que a muchos republicanos no fanatizados por Donald Trump les preocupa, como es el tema del Congreso, el tema de los privados, etcétera, ¿no? Ese tipo de acontecimientos. Entonces, como digo, es complicado saber qué ocurrirá esta noche. Probablemente ninguno de ellos asomará la patita, ¿no?, como dicen los castizos en un enfrentamiento claro contra Donald Trump, pero será cuestión de tiempo que si alguno de ellos, y estoy pensando concretamente en Ron DeSantis, quiere tener alguna opción real de alcanzar la nominación, tendrá que hacerlo. Emiliano, ¿qué te parece o qué podemos esperar de este debate? ¿Quién va a ser la clara estrella? Parece que José Antonio dice que puede ser Ron DeSantis ante la ausencia de Donald Trump. Bueno, como decía José Antonio, pues el mismo Trump ha dicho que, habida cuenta que saca entre 64 y 57% de intención de voto, pues que no necesita estar con esos acompañantes en cualquier tipo de debate, e incluso estaba amenazando con contraprogramar el debate con una entrevista que tenía con el antiguo periodista de la Fox que fue despedido, en un intento de medir pulso y quitarle protagonismo a los candidatos. ¿Cuál es el problema real? Es decir, que es la supuesta democracia que es Estados Unidos, que tenga un presidente con 4 procedimientos, que uno es de carácter federal, el de Georgia, que es el que peor le puede salir, porque ahí no tendría capacidad de autoindultarse si llegase a ser presidente, realmente ha destrozado el Partido Republicano. Es decir, lo ha convertido en algo personal, con el Tea Party a sus espaldas, y ha hecho que la antigua visión del Partido Republicano hacia unas posiciones, digamos, más moderadas en algunos temas, completamente desaparezca. Entonces, ninguno de ellos se va a atrever, porque si ya la apertura de un nuevo proceso implica que las bases no se lo creen y que creen que es un ataque político y se incrementa su distancia respecto a los anteriores, pues hay una dificultad importante de cómo tratar de demostrar al electorado republicano que la vía Trump no es la adecuada, porque es seguir manteniendo polarizado el país, discutir la institucionalidad del país, porque Trump y todo el equipo político de Trump discute desde el Congreso al FBI, al Departamento de Estado. Es decir, realmente considera que hay una gran alianza dentro del propio país para acabar con él. Entonces lo tienen difícil, pero creo que algunos de ellos, y espero el candidato Chris, el antiguo gobernador de New Jersey, es un poco más claro, por lo menos lo ha llamado cobarde por no asistir al debate, pero digamos que lo tienen difícil. Lo tienen difícil para poder abordar la figura de Trump, y se deberán centrar en las políticas que le afectan directamente a la población norteamericana republicana para tratar de captar el voto. Bueno, y todavía no hemos hablado de por qué no está ahí Donald Trump. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta va a ser cortita también. Hablamos de todo esto, de la ausencia de Donald Trump y de cómo le beneficia, porque entiendo que si no está ahí es porque cree que tiene un beneficio. Enseguida volvemos, una pausita, y volvemos para hablar todavía un poquito más del tema de Trump, del tema de ese debate republicano y del arresto que se espera para mañana jueves. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Ahora nos vamos de la cumbre de los BRICS, de todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, hasta Estados Unidos, porque esta noche tenemos debate republicano, donde no va a estar Donald Trump. Hablábamos antes también del presunto arresto de mañana. Matizar que lo de arresto lo ha dicho Donald Trump, pero nos dicen nuestros expertos que no va a ser exactamente un arresto. Lo comentaremos enseguida, pero vamos a conectar ya con ellos dos, con José Antonio, con Emiliano, para continuar hablando de ese debate republicano. No habíamos comentado antes el tema de la ausencia de Trump. Habíamos dicho de qué podían hacer los otros candidatos, pero no de por qué Trump no va a estar ahí. José Antonio, ¿en qué se beneficia Trump de esa ausencia? Bueno, yo creo que Trump lo que quiere dar a entender es que es el candidato republicano y que no necesita, que él está un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Que controla y que domina el partido y que no va a entrar en estas pequeñeces, ¿no? de debates, porque el respaldo que tiene de los votantes republicanos es tan abrumador que efectivamente en este momento lo es, que no va a rebajarse a bajar a la arena con candidatos que por el simple hecho de osar enfrentarse a él merecen ya todo su desprecio, ¿no? De forma concreta, me imagino que está pensando en Ron DeSantis. Repito, como acabo de decir hace un momento, creo que es el único que puede hipotéticamente hacerle sombra, y que él considera que le ha traicionado, porque en un momento determinado pues él fue quien impulsó la carrera política de Ron DeSantis, y a partir de las primarias en las que fue el republicano vencedor, sin ninguna duda, lo traicionó a partir de ese momento, ¿no? En cualquier caso, Trump tendría perfectamente motivos, o podría haber esgrimido, pues miren ustedes, yo tengo que comparecer mañana en Georgia, es un asunto grave, son unas acusaciones graves en las que yo me considero inocente, en las que de nuevo se ha activado la caza de brujas, como viene diciendo, pero y por eso no voy a comparecer en este primer debate de primarias republicanas, ¿no? Pero bueno, ni tan siquiera no ha esgrimido ningún tipo de justificación en ese sentido, sino que simplemente no va a acudir. Y como decía Emiliano, efectivamente la intención original era incluso contraprogramar el debate, concediendo esa entrevista para demostrar que él solo tenía mucho más peso y tiene mucho más poder que el resto de los republicanos. Pero bueno, yo creo que hay mucha carrera, que el pistoletazo de salida se da esta noche en Milwaukee, y que hasta las nominaciones republicanas, pues dentro de un año, bueno, dentro de 10 meses prácticamente, pues hay mucho camino y todavía hay mucho por recorrer, y desde luego que yo no doy por supuesto, admitiendo que efectivamente, decía Emiliano ayer, mira, Emiliano tenía un 54% de voto, o estoy del 57, ayer concretamente era el 54%, ¿no? Por ciento de voto republicano en las primarias, estoy hablando, ¿no? Queda mucho por recorrer y, como dicen los castizos, que decía también antes, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Claro, hay veces que la ausencia casi tiene más peso que la presencia, y en los debates electorales, sin ir más lejos, es que no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en nuestro país, hace mes y pico, con ese debate donde teníamos a las principales fuerzas políticas y no estaba Alberto Núñez Feijóo, y casi se hablaba más de que no estaba, de lo que hablaban los que estaban ahí presentes. Emiliano, ¿ausencia de Trump va a ser bueno para él o no? Bueno, es que va en su estilo habitual de los últimos años, y también como empresario. Es decir, yo tengo claro que yo voy por encima, no tengo que dar explicaciones, los otros son vasallos míos que a algunos les he apoyado y luego me han traicionado. Es decir, va con ese estilo de liderazgo político que, bueno, yo tengo mis dudas de que sea liderazgo y que sea político, porque en el fondo ha pretendido utilizar el Estado como algo particular y hacer cosas que son inimaginables en una democracia. Entonces, desafortunadamente para el Partido Republicano es lo peor que le ha podido pasar, porque está completamente desestructurado y no sé si se va a recuperar el Partido Republicano. Es decir, si vuelve a ganar Trump la candidatura y se presenta con Biden, cosa que dudo que llegue a ganar a Biden, tal y como indicaban las encuestas, pues para el Partido Republicano sería durísimo recuperarse de esta situación, de este desierto que le habrá dejado Trump en las filas internas. Y como bien señalabas, lo único es que ahí en ese debate no hay ningún Santiago que responda por Feijóo. O sea, no hay ninguno.
ninguno que vaya a poder responder por la ausencia de Trump buscando esas alianzas, porque no está en ese concierto, no hay nadie que apoye o que sea apoyado por Trump. Claro, no tiene ningún aliado ahí, ¿no? Donald Trump, en absoluto, todos son rivales. Incluido el ex vicepresidente Pence, que ojalá, que ya que mostró una institucionalidad y un respeto por las reglas de juego, pues ojalá, si no es DeSantis, que sea el propio presidente Pence, que al menos tiene la trayectoria política de conocer cómo gobierna y mostró, digamos, compromiso con el concepto de Estado y no el compromiso particular con el presidente Trump. Bueno, la gran clave va a estar en si a pesar de esa ausencia, Trump va a seguir gozando un poco del beneplácito, del apoyo de los votantes republicanos. Más allá de esto, es que Trump está envuelto en muchos casos judiciales, entre ellos el de Georgia, el de ese fraude, presunto fraude electoral. Dice Trump que se va a entregar mañana a la justicia. Hablábamos antes de arresto porque él mismo utilizaba esas palabras en sus redes sociales, pero en la publicidad José Antonio me decía, ojo, que no es literalmente un arresto. José Antonio, explícanos exactamente qué es lo que va a pasar mañana. Sí, bueno, sus abogados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Georgia para pagar una fianza que se ha fijado en 200.000 euros. No es el único que va a pagar en la fianza, o sea, hay, además de él, hay otros 18 implicados y están acusados por 13 causas. No sabe, o yo al menos todavía no las he visto, estoy de vacaciones y bueno, no he leído absolutamente todo el otro. No sé si las 13 causas van contra Donald Trump. Alguna de esas 13 causas pudiera no ir contra él. Pero en cualquiera de los casos son 18 los implicados y entonces el acuerdo al que se ha llegado es para Donald Trump esos $200.000 y para el resto de los implicados también se han establecido distintas fianzas. Creo que Giuliani, que también está implicado, creo que son $100 y pico mil y van todos más o menos por el estilo. Entonces, lo que va a hacer mañana Donald Trump es acudir a, no recuerdo el nombre de la prisión de Georgia, será fichado, pagará la fianza con el acuerdo al que han llegado sus abogados y se marchará. Un tema muy importante, no son solo en este caso los $200.000. El acuerdo al que se ha llegado también es que Trump no va a poder hablar, ni va a poder presionar, ni va a poder referirse de forma directa o indirecta contra el resto de acusados o de testigos o de jueces, de fiscales, etc. Es decir, en este caso, a diferencia de otros casos en los que cuando se marchaba despotricaba contra el fiscal o la fiscal, contra los jueces, contra el sistema, que era una caza de brujas, que iban todos contra él, que eran unos corruptos, etc. En este caso no lo va a poder hacer porque también forma parte del acuerdo. Y sobre algo que estabas comentando antes, si me permites, Emiliano, que tome un poquito más tiempo, quiero, sobre el votante de Trump, ¿no? Yo soy muy aficionado a mirar las estadísticas de Estados Unidos, o sea, de intenciones de votos, de estados, etc. Y esta semana me he encontrado con una, repasando distintas, me he encontrado con una que es de lo más llamativa. Todos sabemos que la fidelidad del votante de Trump radicalizado nunca la ha tenido ningún presidente, pero la que me he encontrado esta semana es tremendamente significativa y dice mucho de cómo es el votante de Trump. El 70% de los votantes de Trump, no estoy diciendo de los votantes republicanos, estoy diciendo de los votantes de Donald Trump, quienes van a apoyar a Donald Trump. Bien, el 70% de sus votantes consideran que Trump dice la verdad por encima de o el porcentaje de los votantes de Trump que consideran que Trump dice la verdad está por encima de lo que consideran que dice la verdad miembros de su familia o lo que consideran que dicen la verdad los pastores de sus distintas poblaciones. O sea, que se creen más a Trump que a su familia, ¿no? Sí, creen que gente de su familia puede decir la verdad o no, creen que el pastor de su congregación puede decir la verdad o no, pero sin embargo el porcentaje de los que creen que Trump dice la verdad por encima de su es de en torno al 70 y tantos %. Eso te da idea de un poco cómo es el votante de Trump, ¿no? O sea, un radical Trump está convencido de todo lo que dice Trump en el sentido de le robaron las votaciones y tiene razón, hay una caza de brujas y tiene razón, en Georgia se manipularon los votos y tiene razón, etcétera, etcétera, ¿no? Fue muy llamativo, me encontré esta semana con eso y la verdad que me resultó tan, no sé cómo decirlo, tan chocante, ¿no? O sea, que alguien piense que un político
le dice la verdad más que su propia familia y bastante más incluso que el pastor de su congregación. Eso nos da un poco de idea, ¿no? de la idiosincrasia del votante convencido de Donald Trump. Nos queda un minutito, Emiliano, te pido brevedad pues porque nos queda nada, sí. Pero si quieres hacer algún comentario. Sí, aprovechando un poco, le agradezco a José Antonio que muestre un poco el perfil, que es lo preocupante, ¿no? de la fidelidad irracional con Trump, porque a eso nos lleva. Y también a ver si ese 70% que piensa de que dedique las donaciones que hacen a su campaña las dedica a pagar a sus abogados, que ese es otro posible delito que volverá a ser ya el quinto delito o imputación para Trump por destinar fondos de la campaña electoral al pago de sus abogados. Es decir, es que es todo un cúmulo que hace que un país que siempre ha sido referente, sea con demócratas o con republicanos, da igual, pues ahora se tome como muy poco serio y que realmente estamos asistiendo a un panfleto por parte del señor Trump que va a tener importantes repercusiones también en ese supuesto liderazgo de Estados Unidos, también en el plano moral, porque es que yo creo que es el primer presidente con tantas imputaciones y que ha sido presidente y que puede llegar a ser presidente, cuando era un tema de moralidad protestante, es decir, no tiene que ser impoluto en todos sus ámbitos familiares, personales. Emiliano, en total el número de cargos en contra suya se va a aproximar al centenar de cargos entre las 4 causas. Pues viva el ejemplo, interesante esa cifra para terminar. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Nos quedamos sin tiempo, aunque me imagino que os hubiera gustado también debatir un poco más sobre esto. Muchísimas gracias a los dos, como siempre. Un placer teneros. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Emiliano. Bueno, nosotros ya nos despedimos de Todo es Geopolítica. Mañana, de nuevo, aquí a las 4 de la tarde. Y ahora, en nada, un minutito, más información, más actualidad en Negocios Televisión.